Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ana de León. Bienvenidos a su programa Deja que la historia te cuente. El día de hoy les daremos un breve recorrido y les mostraremos la importancia de lo que es la prensa escrita desde sus inicios. Pero, ¿qué es la prensa escrita? Prensa escrita. Dicho concepto hace referencia a todas aquellas publicaciones impresas, las cuales se diferencian entre sí debido a su periodicidad. Hablamos de periódico cuando se trata de una publicación diaria, semanario o revista cuando es semanal, y anuario si es una obra de referencia en la cual se recogen datos y acontecimientos sobre un tema en concreto con una periodicidad anual. De igual modo, existen revistas mensuales propio de aquellas de carácter especializado. Ya aprendimos juntos cuáles son las características de este medio informativo, pero como toda buena historia cuenta con un inicio y un desarrollo. Los invito a que me acompañen a viajar en el tiempo y descubramos juntos cómo ha evolucionado este medio informativo. Nacimiento y evolución. Expertos señalan 1587 como periodo de nacimiento de los medios de comunicación social, es decir, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Habría dado comienzo a toda una larga historia que continúa hasta nuestros días. Frente a esta teoría, cabe recordar que ciertos historiadores apuntan como uno de los primeros diarios aquel de la Roma republicana, el Acta Diurna, presente en el Supremo Foro Romano a instancias de Julio César en torno al 59 a.C. De igual modo y posteriormente, en el año 413 después de Cristo, en el Lejano Oriente, el gobernador imperial chino publicaría Noticias Mezcladas. No obstante, bien es cierto que ambas no gozaron del gran éxito entre el público ni tampoco en su distribución, reconociendo así el mérito del invento de Gutenberg de lo que a la difusión masiva se refiere. Gracias a Gutenberg y su impresión en masas, muchas personas tuvieron acceso a la información por primera vez. Pero como todo gran invento debe renovarse a través de las épocas, este fue el caso en el siglo XVI. El siglo XVI estuvo colmado de célebres creaciones, ilustres individualidades y acontecimientos. Cultivaron el sensacionalismo y lo fantástico, así como lo espectacular de las ceremonias cortesanas. Europa iría entrando de manera progresiva en una fase que los estudiosos de la materia han denominado protoperiodismo, periodo que vio su consagración en el siglo posterior. Para el siglo XVII las expectativas ya creadas tenían que ser superadas, y fue así como se implementó el barroco. Con la llegada del barroco en el siglo XVII, se superan todas las expectativas previstas en épocas anteriores. Desde un punto de vista económico, los diversos estados europeos se encontraban inmersos en una profunda crisis, fruto de las continuas revueltas sociales, los duros conflictos políticos y las guerras religiosas. Sin embargo, en ningún momento esta situación influiría de manera negativa en el mundo del protoperiodismo. A un ritmo ventajoso, los medios de información del siglo anterior se consolidarían generalizando de esta manera el periodismo. Es muy conocida en la humanidad la época denominada el siglo de las luces, ya que marcó a la sociedad y les dio la oportunidad de ver el mundo de manera distinta. La llegada del siglo XVIII trajo consigo la Ilustración o siglo de las luces. Una nueva mentalidad azotó a Europa, una mentalidad la cual tenía como objetivo sacar a la población de las tinieblas, de la ignorancia en la cual vivían día tras día. Francia ocuparía entonces el centro de la cultura europea y por ende mundial, mientras Gran Bretaña se postulaba como la gran tierra de la libertad, sufría su primera revolución industrial. Sería precisamente tierras inglesas donde aparecería el primer diario entendido como tal, Daily Covenant, de Samuel Beckley, donde se apostó de lleno por la independencia y la objetividad informativa. Desafortunadamente la prensa escrita fue perdiendo su objetividad hasta caer en lo que ahora conocemos como amarillismo. Con la llegada de los últimos compases del siglo aparecería la llamada prensa de masas, lo que dio lugar al New Journalism, o nuevo periodismo tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos. Se conocerá entonces una tirada no experimentada nunca antes, con un amplio espacio dedicado a la publicidad. Será precisamente este último factor aquel que determine el bajo coste de las publicaciones. Desde este preciso instante, la prensa se convertiría en un arma de doble filo, capaz de manipular a toda una sociedad. En este contexto aparecería la fórmula amarillista, fórmula que terminó por sucumbir ante la aparición de diarios de información general, según el modelo del New York Times,
como sería el caso de Le Figaro en Francia o Le Corriere della Sera en Italia. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. No olviden suscribirse, dar la manita arriba y compartir. Los invito a que viajen conmigo en la próxima edición de Deje que la historia te cuente.